Entonces, es muy interesante el tema que trae Censo, porque la psicología moderna ha empezado a trabajar a la par que trabaja la parte transpersonal en el sentido de la apertura de conciencia a niveles superiores dentro del individuo y hacia la totalidad. También se da el movimiento complementario de trabajar la parte transgeneracional, es decir, que ya no somos solamente individuos aislados como creíamos, y las Mm. psicologías sistémicas, donde están las constelaciones familiares, el trabajo con el árbol genealógico, nos abren una perspectiva muy interesante para entender nuestra historia, sobre todo esos puntos ciegos, puntos a repetición, donde no entendemos qué es lo que pasa y por qué nos pasa como individuos o incluso en algunas familias, cómo el mismo drama se repite. Y claramente el aporte que hacen los investigadores de la psicología sistémica con el tema de los mandatos familiares nos abren una posibilidad de salirnos de lo que en algún momento en la Biblia, por ejemplo, se conoce como pasará de generación en Mm. generación hasta la séptima generación. Entonces, el ser humano, en la medida en que se ha abierto la posibilidad de acceder al mundo transpersonal, también en el mismo movimiento, es un solo movimiento, las dos cosas son un mismo movimiento, nos estamos abriendo dentro de ese contexto transpersonal a la información transgeneracional. Nosotros estamos ahí como en la mitad y a través de la capacidad que tenemos hoy de ser conscientes, de desarrollarnos, tenemos la posibilidad de transformar esa información que los ancestros no pudieron, y eso explica buena parte de los dramas complejos que vivimos, pero también de las posibilidades reales que hoy tenemos de crecer y de trascender como individuos y como humanidad. Pero eso era que me estaba demorando, porque estaba ya. Sabes, Martín y Enzo, que hoy que se hace este programa, hoy 24 de abril, previos a un eclipse tan importante como el que vamos a tener el 30 de abril, que es un eclipse que se hace en signos fijos, y Tauro, que es, también diría a nivel de los signos, el que más busca respetar esa fijeza de esas tradiciones, los signos fijos en general, Tauro desde la fijeza de lo material, y como este eclipse que vamos a tener ahora el 30, pues vamos a tener los nodos al lado de Urano. De por sí ya los mismos nodos están hablando de un reset en esas áreas, y tal vez sea por eso un momento tan interesante de hablar de estos mandatos para dejar que lo nuevo rompa ese eje de la tradición, de estar siguiendo una serie de mm, situaciones ancestrales que ya no tienen sentido, y que por esa fijeza no nos damos el permiso de hacer lo nuevo y lo diferente, con el miedo lo que nos puede dar lo nuevo, pero también las posibilidades tan hermosas que pueden darse en allí, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando hablamos de los mandatos, bueno, como explicábamos al principio, ¿no? Le estaba explicando a Juan Carlos Martín el tema del significado como tal de la palabra mandato, ¿no? Mandare es dar en mano, es dar en mano una información. Y lo que tú comentabas de la transmisión de generación en generación es lo que es lo que vamos observando y lo que vamos también recibiendo como fuente de lo que ha ido ocurriendo, ha pasado y les ha funcionado a los ancestros, o sea, a los anteriores. Entonces, fíjense que cuando lo llevamos al abordaje astrogenealógico, ¿no? Cuando lo queremos ver en la carta, en el mapa natal, siempre nos va a señalar un punto, un señor, ¿no? Un planeta, un símbolo, que es el representante absoluto de lo que es la expresión del mandato, que es Saturno. Pero claro, no es el Saturno por sí solo, sino dónde está Saturno. O sea, ¿en qué signo? El signo en la carta natal de Saturno, en el ámbito sistémico, representaría el sentido del mandato. El sentido del mandato. Ahora, la posición de la casa donde está Saturno, ¿no? Sería la forma del mandato.
Y ya posteriormente los aspectos que pueda tener Saturno, un aspecto con el planeta Marte, un aspecto con la Luna, un aspecto con el Sol, un aspecto con Venus, sería de dónde viene la información del mandato. Viene de mi padre, viene de mi madre, viene de las mujeres del sistema, viene de los hombres del sistema, viene de algo más atrás. Y también qué pasó, ¿no? ¿Qué situaciones pudieron acontecer? O sea, ¿qué tipos de mandatos se produjeron? Si eran mandatos de amor, si eran mandatos de lucha. Y ahí vamos, yo voy a hacer inmediatamente como una síntesis para explicar los 4 tipos de mandatos a través de los elementos, es decir, donde tenemos a Saturno, en qué elemento lo tenemos, vamos ya a tener unas primeras pistas de qué modelo o tipo de mandato me ha correspondido o estoy viviendo o he vivido. Sí, el tema del mandato también va de la mano con algo que en psicología sistémica se estudia y es la lealtad al sistema, ¿no? Y hay lealtades que son benéficas, por ejemplo, en una familia encontrar que hay una tradición de médicos, de pilotos, Mm, de pintores, pero también esas lealtades, si en algunos individuos del sistema logran desarrollarse de manera muy favorable, por decirlo de alguna manera, en otros miembros del mismo sistema puede producir exactamente lo contrario. Conozco casos donde en una familia de un escritor en Colombia muy connotado, inclusive dentro del el habla hispana, mm. no puedo citar el nombre por respeto a esa familia, pero que vivió en 1800 y tuvo una cultura muy desarrollada y impactó toda el habla hispana también. Pero alguna persona que atendí de ese sistema familiar de esta última generación no pudo ser lo que él quería ser, porque en esa familia se respetaba el que tenía que ser X profesional, X tipo de profesión, honrando al ancestro que tenía una imagen tan destacada para la comunidad. Es como si el sistema, en ese caso esa lealtad te dice, si tú no eres como esta ley saturnina te dice, lo que hace Saturno es que te contiene, te da protección. Entonces también, ¿qué ocurre? Te saca del sistema o para poder estar dentro del sistema tienes que renunciar a ser. Entonces el tema de los mandatos va de la mano con las lealtades, ¿no? Hasta dónde esas lealtades son útiles y le sirven al sistema para evolucionar y en qué momento esas lealtades se convierten en un obstáculo al desarrollo del mismo sistema y de los individuos dentro del sistema. Que para eso Claro. está Urano, Neptuno y Plutón, que nos rompen el sistema para que el sistema pueda evolucionar. Y ahí hablamos, Juan Carlos y Martín, de lo que son las llamadas lealtades invisibles y eso también se convierte en el amor ciego. Cuando hablamos del amor ciego es seguir tal cual, ¿no? Literalmente, ciegamente, por amor, ¿ves? Siempre por amor, un ideal, un, un sentido, una forma que se puede traducir después en una enfermedad, se puede traducir, por ejemplo, en una situación de éxito o de ruina o de Mm. soledad o de no tener hijos o de no casarse o de no tener pareja. Son lealtades invisibles, lo que estaba comentando Martín. Enzo, y ahora que pues prácticamente la década del 20 del año 2000 hemos estado teniendo tantos aspectos con Saturno tan poderosos que han venido a ser como esas movilizaciones, ¿no? Primero que pasó Plutón, después Júpiter, eh, y ahora que ya viene casi Saturno-Neptuno, ¿sí? Entonces, sin duda, se está haciendo como una reevaluación de todos esos mandatos y esas lealtades y qué buen momento para hacer reflexiones frente a ello, ¿no? Fíjate que tú has hablado ahora de lo que hemos vivido, por ejemplo, con todos los acontecimientos del año 2020. Hablo de los acontecimientos estelares, ¿no? Aparte de los acontecimientos sociales, colectivos. Hablo de lo que fue el 2020 para Saturno, por ejemplo, por el paso de Capricornio.
tanto con ese contacto tan profundo, tan álgido que tuvo con Plutón y posteriormente con Júpiter. Entonces, pero ¿qué pasa con estos toques? Estos toques celestes que hubo en el año 2020 sobre un signo como Capricornio, sobre su regencia y de paso con planetas, un planeta social, como es el caso de Júpiter. También hubo un contacto con Marte, si lo recuerdan. Hubo también un contacto de Saturno-Marte en el mismo año 2020. O sea, el 2020 estuvo plagado de conjunciones que realmente no se podía ocultar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero, Históricas. claro, históricas, que nos marcan y nos hacen vivir hechos históricos. Ahora, a nivel de información transgeneracional, cuando hay un contacto de Saturno-Plutón, por ejemplo, me voy a ir por el más transpersonal, ¿no? Por Plutón, nos está generando una vez más lo que son mandatos o creencias que vienen de muertes, creencias de muertes, de vida y muerte. O sea, cuando hay las conexiones de Saturno-Plutón, el mandato tradicional que se genera allí son los llamados mandatos de vida y muerte. Entonces, ¿qué ocurría o qué ha ocurrido en estas generaciones de las cuales nosotros pertenecemos con aquellas generaciones que anteriormente nacieron con aspectos de Saturno-Plutón o con conjunciones Saturno-Plutón y que también vivieron procesos de transformaciones, de cambios a nivel no solo ya personal, sino hablo de a nivel colectivo, y se convirtieron en sobrevivientes? Pero también probablemente esas personas pertenecientes a nuestro sistema vivieron pérdidas, porque Saturno o Plutón es una forma de volver a replantear, ¿no? De volver a generar los llamados mandatos condicionantes sobre las pérdidas. Y eso los lleva a la persona a tenerle miedo tanto a la muerte, pero también a las distintas limitaciones que se pueden presentar por hechos que no son controlables, hechos que están más allá de nuestras fuerzas. Entonces, fíjense lo que marca nuevamente Saturno-Plutón. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que nacieron, por ejemplo, en el 2020 bajo la conjunción Saturno-Plutón, están recibiendo otra vez un mandato que ya proviene de unas generaciones anteriores que vivieron y que generan estas memorias sobre la nueva generación, esta generación naciente de los años 2020 en adelante. Claro, entonces, claro, principalmente van a tener énfasis la familia y normalmente cuando uno ve en ese árbol, el que nació con un Saturno-Plutón en conjunción, viene de un papá que viene con Saturno-Plutón en cuadratura o en oposición. Y hay también una historia trascendente allí, ¿no? O también un Saturno en casa 8 o también un Saturno Escorpión. Sí, Importante, sí, porque es una sincronicidad, es una sí, cadena. a veces la información no es literal que sea Saturno-Plutón, sino Saturno en casa 8 o en Exacto, Escorpión. Eso también es interesante verlo así, y a veces no necesariamente el padre, sino sí, la ancestralidad, ¿no? Mucho más correcto. atrás de los padres, Los no solamente abuelos, papá, abuelos, sí, bisabuelos, incluso tatarabuelos, bisabuelos, sí, sí, sí. sí. También hay una cosa que a mí me inquieta, para terminar la idea que estamos trabajando y luego paso a la otra. Se nos está olvidando mencionar el Saturno-Urano, en el cual hemos estado entre el año pasado, 2021, Mm, 2022, mm, antes del Saturno-Neptuno que viene. Y este movimiento se da en dos fases, ¿no? Una es la información que se toca transgeneracional, pero también es la oportunidad de mirarlo. Yo veo los dos movimientos como uno solo. La parte transgeneracional, que nos dice, no soy un individuo aislado en la humanidad, yo pertenezco a un sistema y el sistema te está ofreciendo lo que es, lo que trae. Y a la vez está la parte transpersonal que dice, esa información puede ser llevada a otro nivel.
precisamente por eso se presenta. Porque la idea de trabajar las lealtades es para tomar conciencia no solo de la información, de los patrones de repetición, sino también cuando eso ocurre, el sistema mismo, a través nuestro, el sistema del cual venimos, a través nuestro está pidiendo evolucionar, pidiendo llevar esa información a otro nivel, que puede ser otra forma de la lealtad, pero ya de una manera consciente y sanadora, y no simplemente el ciclo de repetición, que la historia se repita, que es muy frecuente cuando uno observa, incluso sin mirar carta, ¿no? Se observan las historias familiares, porque esto casi nunca se pregunta ni se mira, o a veces incluso se sabe, pero se ignora, o se oculta, que es todavía peor como se menciona en la psicología sistémica, si una información se oculta, pensando que de esa manera el sistema se defiende a los miembros del sistema. Pasa lo de la película de Disney, no hablen de Bruno, pero no hablar de Bruno es peor Claro. que ignorarlo. Es mejor hablarlo y ponerlo sobre la mesa para que se decante. Entonces tenemos esa posibilidad de utilizar esa información que se está presentando para llevarla. De hecho, los que están naciendo en este momento o que han nacido 2020, Saturno, Júpiter, Plutón, 2021-22, Saturno, cuadratura Urano, los que van a nacer Saturno, conjunción Júpiter en el año 2025-26, tienen la posibilidad también de llevar esa información a otra esfera, a otro campo, para no quedarnos en el círculo vicioso. Y por eso es bueno saber estos temas. La pregunta es, ¿y yo como individuo, como parte del sistema, qué puedo hacer? Ya sé lo que pasó o tengo alguna idea o veo el efecto de eso en mi vida, entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer frente a eso, con ese condicionante? Eh, Antes de entrar a la pregunta, fijémonos también cómo esas conjunciones, los grados en los que se han hecho, esas conjunciones también marcan una pauta para posibles tránsitos que sucedan sobre esos grados, ¿sí? El grado 23 de Saturno conjunción Plutón, el grado 0 de Saturno conjunción Júpiter, grado 0 de Acuario, grado 23 de Capricornio, ¿sí? Esos grados también van marcando una serie de pautas y cuando tenemos tránsitos importantes ahí en esos grados, como estos aspectos, por ejemplo, el aspecto de Saturno-Plutón tiene muchos años para llegar allí, casi más de 200 años, pues en los siguientes años, cada vez que tenemos una luna nueva, una luna llena o cualquier aspecto sobre ese grado 23, va a marcar una explosión de algo o una evidencia de algo. Lo mismo en el grado 0 de Acuario, con Júpiter, Saturno. Eh, entonces también se vuelven unos factores importantes a revisar en nuestra carta personal, donde tenemos el grado 23 de Capricornio, donde tenemos el grado 0 de Acuario, y ellos también nos van a mostrar un poco para abrir esa madeja, desenrollar ese nudo. Claro. Bueno, Martín tocó un punto que se le conoce como el rompedor de mandatos. Es precisamente Urano. Urano es el que le toca, el que le corresponde romper el mandato anterior para establecer un nuevo mandato. Entonces, el hecho de que estemos viviendo también la cuadratura, o hemos pasado estas tensiones de Urano desde Tauro y Saturno Acuario, sobre todo las personas que han nacido con Saturno Tauro, por ejemplo, las personas que han nacido con Saturno Acuario, ¿no? Que estén cumpliendo este año o el año pasado, han tenido una revolución de Saturno, ¿no? Han cumplido 29 años, están cerca de los 30 años, o una segunda revolución, 58, 59 años. Estas personas están rompiendo circunstancias o están viviendo reformas que tiran al piso completamente todo aquello que estaba establecido o estaba puesto de manera tan ajustada o que tenían que cumplir al pie de la letra, y en estos momentos eso se comienza a, a revertir o se comienza simplemente a romper. Por eso, cuando hablamos de las combinaciones que genera Saturno con cualquier posición, sea, por ejemplo, ese Saturno que entra en la casa 11,
ese Saturno que está en Acuario, ese Saturno que entra en conexión con Urano, ya comienza a romper, a modificar, a generar un cambio importante, drástico muchas veces, de esos mandatos o esos lineamientos establecidos en el pasado. Y le da la oportunidad a las personas de poder crear sus nuevas líneas, sus nuevas propuestas de cambios y también de qué quiero yo establecer en mi vida, no lo que establecieron los anteriores. Mantener el respeto será importante siempre, porque el respeto que nos garantiza el posicionamiento, es decir, el sentido de jerarquía. Los que estuvieron primero y los que los hicieron primero tienen derecho a estar allí y recibir el respeto, pero yo que sigo después también tengo el derecho a elegir cómo lo quiero hacer, sin tener que generar una especie o crear una borra para borrar lo que estaba anteriormente, no, sino simplemente poder crear mis nuevas, o sea, mis nuevas formas o mi nuevo sentido y también mis nuevas experiencias. También eso nos ayuda a Saturno. Fíjate que Saturno tiene dos caras, Juan Carlos y Martín, las dos caras vistas desde Capricornio y desde Acuario. Está ese Saturno que se traga todo, está ese Saturno que nos traga, que nos puede tragar las ideas, que nos puede tragar nuestra manera de crear las cosas, de relacionarnos, nos limita, o sea, no nos limita, nos pone limitaciones, que es diferente a límites, nos pone limitaciones. Y está ese Saturno Acuario, que es más el rompedor del esquema tradicional, del esquema anterior. Y es el que da la oportunidad de revolucionar aquello que estaba establecido. Entonces tenemos también una elección, o nos quedamos como chivos expiatorios o nos convertimos en ovejas negras. También Enzo y Juan Carlos, hay otro punto, porque lo que tú tocaste de Saturno-Plutón hay que contextualizarlo, que a veces uno al comienzo lo que hace es que va y dice, no tiene Saturno-Plutón, no pasa nada. Eso tiene otras lecturas. Hay que tener en cuenta que la astrología es un sistema, cuando hablamos de la astrología, es un sistema analógico, utiliza la analogía y utiliza también la ley de resonancia. Entonces, cuando hablamos de las casas, de los signos, no son lo mismo, pero tienen una analogía, una ley analógica que permite encontrar dónde resuenan los temas. Eso es muy importante para aclararlo, porque si no las personas pueden decir, yo no tengo nada con Saturno, entonces yo no tengo mandatos. Todos tenemos mandatos. Todos tenemos mandatos, claro. En la antigüedad, además de Saturno como planeta, los antiguos, sobre todo la astrología antigua, llamaba al punto de Saturno, ¿saben a quién? Al nodo sur. Y el nodo sur es de donde venimos y el nodo norte es hacia donde vamos. Y he visto mucho, porque este es un tema que lo he trabajado en la consulta con las personas, como observando el nodo sur y al escuchar la temática del nodo sur de la persona y preguntar, decirle, bueno, ¿y tú qué sabes en tu familia de estos temas? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, coloco el caso de un hombre con el nodo sur en la casa 12. Entonces se empieza a decir, no, mi familia, por ejemplo, trabajó con contrabando. ¿Ves? Casa 12, lo oculto. Y esta persona tenía muchas dificultades para definir cuál era su trabajo. Nodo norte en casa 6. Le costó muchos años entender cuál era su hacer profesional, porque cuando lo trabajamos por ese lado y le sugerí, le dije, mira, yo pienso que esto es un tema de conciencia, no es un tema de reclamarle a nadie nada. Como tú estás diciendo, una de las claves de la psicología sistémica y que lo tienen las antiguas culturas ancestrales de todo el mundo, no solo las americanas, sino en Asia, en Europa, en todas partes, es el respeto, es honrar el sistema, es honrar las raíces del árbol. Y le sugerí, trabaje, busque un profesional en ese campo de la astrología sistémica, un constelador familiar o alguien que trabaje con el árbol genealógico, pero no se quede solamente, ya supe, sino metas en el fondo, porque es que la parte sistémica te lleva a ir al fondo. Y por el nodo sur, que es el punto de Saturno,
he encontrado particularmente, porque la persona va a decir muchas veces, no, esto no me toca, pero cuando empezamos a mirar la temática de la carta en la casa, en el signo, donde está colocado el nodo sur, que es muy invisible para todos, pero de allá venimos, y de dónde venimos, de los ancestros, pues por ahí tenemos una línea, las vidas que me preceden son mis ancestros. En la astrología kármica, el nodo sur es las otras vidas que he vivido, pero también las otras vidas que he vivido a través de otros por los cuales estoy acá son mis ancestros. Entonces, en ese sentido, al hacer ese seguimiento, nos permite empezar a contextualizar y a ver muy claramente la temática individualizada. Entonces, una es Saturno, su posición natal, con sus variantes, y otra es el punto de Saturno, que es el nodo sur, de donde vengo, lo que se me dio, lo que se me entregó, pero el nodo norte nos dice esa dirección. Esto es para llevarlo en esa dirección. En el caso de este hombre, después de un tiempo de hacer no solamente constelaciones familiares, sino otro tipo de terapias, pudo encontrar cómo trabajar con ese tema. Y tendría otros casos para mencionar, pero no quiero meterlo, pero simplemente doy este ejemplo como para aclarar el tema. Genial. Bueno, Enzo, tú nos ibas a hablar un poco de estos mandatos en los 4 elementos, ¿no? sí, y aprovechar a lo que comentaba Martín del nodo sur, ¿no? Y el nodo norte, el nodo sur como punto de Saturno. Hay un punto que se llama el grado de liberación de la posición de Saturno, que es el grado exacto opuesto a la posición donde tenemos a Saturno. Si yo, por ejemplo, tengo a Saturno a 29 grados de Géminis, pues mi punto de liberación se encuentra a 29 grados Sagitario. Entonces, si allí de paso coincide con que ese grado está ocupado o cercano a ese grado, hay algún planeta, ¿no? Hay algo importante que pueda haber, eso va a ser una herramienta de ayuda para que yo pueda transformar o tener la oportunidad de poder mejorar o modificar esos mandatos saturninos o esa forma en como yo he vivido esa información saturnina. Entonces, ese grado puesto es importante observarlo en el estudio, sobre todo en el estudio sistémico de la carta, y nos va a dar siempre información, herramientas más que todo, herramientas para poder avanzar y poder también liberarnos, romper con aquello que nos está limitando, que nos está atascando o que simplemente queremos encontrar la forma de cómo puedo hacerlo a mi manera, cómo puedo hacerlo distinto o cómo puedo lograr romper, ¿no? con ese ciclo, esa repetición que también genera Saturno. Y bueno, cuando quieran ya comenzamos a hablar un poco de esos tipos, ¿no? de mandatos por los elementos. Dale, de una. Adelante. Muy bien. Cuando hablamos de un Saturno en el elemento fuego, ¿verdad? Las personas que tienen a Saturno en el signo, por ejemplo, Aries, en el signo Leo, en el signo Sagitario, fíjense que los mandatos relacionados, ¿no? El sentido del mandato fuego está relacionado con los mandatos de supervivencia, los mandatos de combate, los mandatos de lucha, los mandatos de acción, pero también los mandatos de demostración y de reconocimiento. Por ejemplo, una persona que tiene un Saturno Leo ha podido recibir o puede tener detrás de él, o sea, en sus espaldas, mandatos de hay que hacerlo lo mejor posible por la familia, hay que brillar, tienes que poner, o sea, como a resaltar, ¿no? A relucir el apellido. El apellido tiene que relucir, tienes que demostrar de qué estás hecho, tienes que demostrar de lo que eres capaz. Entonces, claro, un Saturno Leo, por ejemplo, la exigencia del brillo, la exigencia del reconocimiento, pudieran ser mandatos establecidos de alguien o de aquellos que no tuvieron la oportunidad de alcanzarlo o también de seguir una casta de personajes exitosos que han existido en la familia. En el caso del Saturno Aries, por ejemplo, el Saturno Sagitario,
son más mandatos que tienen que ver con el hecho de la supervivencia, de la lucha, de la acción, de la búsqueda también de libertad, de la búsqueda de espacios y de individuación. Entonces podemos comprender que los Saturno Fuego son los llamados mandatos de supervivencia, los mandatos de lucha y los mandatos de reconocimiento. Sí, es como, es que fíjate, tener un Saturno en Aries es como si sintiera la presión de que debo ser el primero, debo ser el abanderado, debo abrir nuevos puentes, debo ser único, debo ser diferente. Sí, es como si se sintiera de alguna forma como empujado a nivel familiar para que sea de esa forma, ¿no? Y Enzo, ¿tienes algún ejemplo? Porque es muy bueno aterrizar esto con ejemplos de algún caso que hayas atendido con un Saturno en fuego para poderlo Sí, aterrizar. muchísimo. Mira, por ejemplo, tuve el caso de una familia, médicos, y el hijo, Saturno Leo, y el mandato inicial de este chico era sobre todo del padre, pero ambos eran médicos, tanto la madre como el padre, y el abuelo paterno también médico, imagínense. O sea, dos generaciones de médicos. Y claro, ¿cuál era la exigencia, digamos la exigencia? Porque él lo vivía como una exigencia, que él también tenía que ser médico. Pero no solamente ser médico, sino ser un médico exitoso, un médico de renombre, de prestigio, porque así también su abuelo lo había sido y así también lo eran sus padres. Pero este chico no quería ser médico, tenía un conflicto con la medicina. No porque no le gustara, sino porque simplemente no lo veía como su carrera. Y eso le costó un tiempo la relación con el padre. Entonces, ¿qué hizo este chico? Simplemente desarrolló lo que era su vocación o lo que él ha considerado que era su vocación. Él se fue por un área muy leonina. Él se fue más por las artes, ¿no? Se fue más primero por el teatro, después terminó en el campo de la dirección, de la dirección de cine, ¿no? Él se fue ya por el cine, se fue como director de cine. Eso es lo que a él le gustaba realmente. Al principio el padre, por supuesto, no lo apoyaba. Posteriormente, con el tiempo, cuando este chico se convierte en una persona renombrada en el ámbito, en su campo, ahí el padre comenzó a mirarle, porque simplemente el apellido otra vez estaba Mm. recolocándose, ¿no? Fíjense cómo se trata de un tema de nombre, ¿no? De nombre, de apellido, de que nos reconozcan, ¿no? De que siempre esté en la estructura o en la palestra principal el reconocimiento. Entonces, claro, cuando él vio que su hijo tenía éxito o estaba avanzando, estaba logrando cosas en su área, entonces lo comenzó a mirar y a decirle, lo estás haciendo bien, estoy orgulloso de ti, pero pasaron años para eso. Hay casos también que he tenido de personas con Saturno Aries, muchas memorias aquí, Martín, por ejemplo, de guerras, vienen entonces de los mandatos de supervivencia. En los casos de Saturno Sagitario, por ejemplo, está el tema del mandato de espacios, de libertad, ¿no? Pero hay muchas veces problemas con el sentido de pertenencia, porque la persona le han invocado todo el tiempo, vamos a decirlo de esta forma, que tiene que estar en un lugar determinado y la persona no se halla en ese lugar y comienza a buscar realmente cuál es mi lugar. Entonces con Saturno Sagitario muchas veces se pueden presentar éxodos, se pueden presentar migraciones hasta que la persona realmente consiga dónde está su estructura en el mundo, dónde se siente realmente que puede apoyar los pies y decir, aquí me quedo o aquí me siento cómoda o me siento cómodo. Enzo, y como tú hablabas del punto de liberación, que es el punto opuesto, Sí, entonces me imagino que trabajar, en el caso de Leo, ese brillo individual para trabajar más bien un brillo en común, en claro, hacer en el caso de Acuario, exacto, Saturno Leo, el punto en Saturno, Acuario, claro. sea una buena forma de elaborar un poco ese mandato, ¿no? Sí,
Y recuerdo que en el caso de este chico, por ejemplo, en el caso particular de él, tiene a Marte en ese punto exacto, en el grado exacto opuesto a Saturno. Imagínate, ¿no? En Están Acuario, en o sea, oposición. en oposición. Entonces, imagínate la presencia de esta oposición, de ese Saturno Leo, teniendo la oposición de Marte en el grado exacto opuesto, ¿no? En Acuario. Entonces, cómo también le toca luchar por su individuación, por conseguir sus propios objetivos, aunque le costara por muchos años el silencio, ¿no? La separación, la distancia del padre. Bueno, pasamos entonces A tierra. a tierra. Claro, qué sentido tiene Saturno en el elemento tierra, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? O sea, ¿qué tipos de mandatos se manifiestan cuando tenemos a Saturno Tauro, Saturno Capricornio, Saturno Virgo? Pues son los mandatos más tradicionales, pero también los mandatos más condicionantes. Los mandatos condicionantes se viven mucho, o lo pueden vivir mucho las personas con Saturno Tierra. Por ejemplo, Saturno Capricornio. Saturno Capricornio, hay una demanda de que las cosas se hagan de alguna forma, no como lo hicieron los padres, sino incluso como lo vivieron los abuelos. Hay un mandato predominante de alguna figura autoritaria en la familia. Pudo haber sido la abuela, pudo haber sido el abuelo, o puede venir más atrás. Lo que pasa es que con los Saturnos Capricornio, el mandato es como una fuente o un legado que debe ser respetado a toda costa. Y según cómo lo respetes o cómo lo vivas, tú también lo vas a conseguir de la misma forma. O sea, también vas a conseguir el poder avanzar, el poder tener tus propias estructuras si cumples con dicho mandato. Entonces, por eso hablamos de mandatos condicionantes, porque también está esa otra parte que si no lo cumplimos o si yo me salgo de las reglas establecidas, entonces pareciera que puede caer sobre mí como una especie de maldición que me va a producir un desajuste, un caos, y entonces me voy a perder en el camino y no voy a alcanzar o no voy a poder conseguir las cosas que yo me proponga a buscar, ¿no? O que quiera alcanzar, debido a que no lo estoy haciendo de la misma forma en como lo hicieron aquellos, en como lo hizo la tercera generación o la cuarta generación. Entonces, claro, ahí están los puntos condicionantes, sobre todo con Capricornio y con Virgo. Pero también hay otros elementos que predominan aquí. Cuando hablamos de los llamados mandatos tradicionales, es hacer exactamente, digamos lo que casi que es literal, lo que se ha venido cumpliendo o realizando de una generación a otra generación. Si, por ejemplo, todos los hombres de la familia comenzaron a trabajar a tal edad, eso se convierte en un mandato. Entonces, eso puede recaer en los casos de Saturno Virgo o también puede recaer en los casos de Saturno Tauro. ¿Qué pasa en mi experiencia con el caso de Saturno Tauro? Que hay muchos mandatos de tener tus propias fuentes, tus propios recursos a una determinada edad, o cómo tienes que labrarte en la vida el hecho de conseguir tus recursos, conseguir también tu valoración para que entonces te respeten. Entonces, el respeto es sinónimo de esfuerzo. El respeto es sinónimo de que te lo tienes que ganar y sudar tú misma o tú mismo. Entonces, son mandatos quizás mandatos tradicionales de mucha fuerza, de mucha fijeza. Martín hablaba de los signos fijos y claro, cuando hablamos de signos fijos son mandatos más duros. Bueno, lo hablabas creo que tú, ¿no? Con el tema tú Juan Carlos, con el tema del eclipse, ¿no? Cuando estamos viendo los puntos de Saturno, por ejemplo, en el caso de un Saturno Tauro, es mucho más fuerte que un Saturno Virgo. ¿Por qué razón? Porque hay como una demanda de mayor exigencia, ¿no? Como de mayor firmeza, fijeza, y como que tiene que ser por allí, porque si no es por allí, no está bien, no lo estás haciendo bien. Te estás saliendo de
de lo que nosotros esperamos de ti, ¿no? O queremos de ti. ¿Ves? Entonces, digamos que estos mandatos son fuertes, muy fuertes cuando estamos hablando de los Saturnos establecidos en los signos tierra, repito, por distintas situaciones, llámense por situaciones aprendidas con la parte de los valores, con la parte también laboral, con la parte del tiempo, con la parte de la puntualidad, de la responsabilidad, de los compromisos adquiridos, como que si lo que tú adquieres tiene que ser ley, o sea, tienes que cumplirlo como una ley. Entonces se vuelve como un mandato muy estricto, ¿no? Son mandatos estrictos, bastante estrechos también de miras, y son mandatos que pueden llevar a la persona a que de alguna manera tengo que responsabilizarme de esto, porque de otra forma se puede convertir en una culpa. Si yo no lo llevo a cabo, si no lo cumplo de esta manera, termina convirtiéndose, o la persona lo termina creyendo, como una culpa que tiene anclada en la espalda, como una mochila que lleva a cuestas. Yo pienso, Juan y Enzo, que es muy importante que podamos entender cómo funciona Saturno, porque cuando tú nos hablas de la información, es una información genérica, pero esa información hay que contextualizarla en la vida de la persona. Y tú estás mencionando unas cualidades de Saturno que les puede ser útiles a las personas que nos oyen si entienden muy bien cómo funciona. La ley de Saturno es: yo debo funcionar bien con el tema que corresponda. Y debo funcionar bien debo garantizar un resultado que me da un reconocimiento, o me da seguridad, o me da certeza. Por eso Saturno está asociado al cuerpo, al tiempo, al espacio, a la economía, a tener un brillo social. Varios astrólogos, Sasportas y Arroyo, hablan de algo muy interesante: es que donde tenemos a Saturno es donde más buscamos la seguridad, pero es donde más miedo tenemos de perderla. ¿Y eso qué significa? Dejar de ser alguien para los demás, para el entorno, no tener piso, no tener base. Si esto lo tenemos en cuenta, una pregunta que se pueden hacer las personas es, para entender la posición de Saturno en este contexto de la información sistémica, es: en esa casa, ¿qué es lo que yo busco, no? Y en ese signo, ¿qué es lo que yo busco tener como una certeza, pero también mirarlo, ¿y qué pasa si yo no lo tengo? ¿Qué es lo que pasa realmente? Y ahí empezamos a entender la temática del mandato, porque no es que la persona no pueda tener, ni pueda tener la posibilidad de desarrollarlo, es la presión que tiene de que sea de tal manera, de tal forma, en tal tiempo, porque si no lo hace de esa manera no es nadie, o la misma persona se siente que no tiene lugar en el mundo. Eso tiene que ver con la función de Saturno. Y la información que tú nos das la podemos contextualizar con, esa sería una de las pistas para poderla aterrizar. ¿Cómo es eso en mi vida? ¿De qué manera funciona? Para que sea efectivo y útil de alguna manera, porque es un tema que nos toca trabajar en el tiempo y estamos viviendo el factor tiempo. Completamente, completamente. Y además, tener en cuenta los otros factores que van a estar jugando en la carta, ¿no? Porque no es solamente lo que les decía al principio, no es solamente ver a Saturno en su posición como planeta en un signo o como planeta en una casa, sino también si en este caso ese Saturno determinado le acompaña una serie de aspectos, sea uno, sean dos, sean tres o sean más. Si es un Saturno muy aspectado, por ejemplo, ¿cómo está manejándose o cómo se puede manejar esa información? Pero lo importante también es saber contar o poder contar con ese grado que tiene Saturno al frente en su punto opuesto, como una manera de poder decir: aquí hay una salida, ¿no? Aquí hay una fórmula que me puede ayudar a canalizar todo esto, o también a sacarle el mejor provecho a mi Saturno. ¿Ven? Entonces, claro, todo esto yo estoy muy de acuerdo con Martín cuando dice el tiempo, que todo lo que se maneja con Saturno requiere tiempo. Nos va a requerir y nos va a pedir tiempo. Y también nos va a invitar a poder mirar
¿cómo puedo sostener y cómo puedo convivir con ese miedo? Y no pretender eliminar al miedo. Nosotros no eliminamos las emociones, convivimos con las emociones, aprendemos a gestionar las emociones. Pero eso de decir, yo borro esta emoción, elimino esta emoción, es una quimera, porque nosotros ni eliminamos emociones, ni las borramos, ni las desaparecemos. Simplemente aprendemos a convivir con ellas, simplemente aprendemos a comprenderlas mejor, a integrarlas mejor y a gestionarlas desde otro ángulo. Pero no significa que desaparece el miedo en mi vida, o que desaparece la tristeza, o que desaparece la rabia, sino que ahora lo gestiono o la vivo desde un lugar diferente. Hablando del miedo y Saturno, ¿no? En este caso. Sí, y como bien dice Martín, yo creo que hay que preguntarnos, si no hago este mandato, ¿qué pasa? O sea, ese cuestionamiento es cuando empiezo a abrir un poco esa caja, ¿no? A entenderla. Mm. Es que precisamente el miedo ha sido a la creencia. ¿Qué pasa si yo en este caso digo que no a esto que han dicho que sí durante 50, 60, 80, 100 años? Y yo estoy diciendo que no. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar? Entonces, es primero que todo no ser víctimas de una especie de castigo divino que va a caer sobre mí. Si yo decido abiertamente y libremente, y que tengo todo el derecho de hacerlo, de decir, yo lo quiero hacer diferente. Y esa es la oportunidad que tienen todas las personas, independientemente de la carga del mandato o de las creencias o programas familiares que existan en su vida. Tienen siempre la oportunidad de hacerlo diferente, de buscar sus propias fuentes, sus propios medios. Como pasa, por ejemplo, con el caso del Saturno aire, los Saturnos aire, Saturno Géminis, Saturno Libra, Saturno Acuario. Fíjense que estos son mandatos intelectuales, mandatos mentales. Pero ¿qué pasa con los mandatos mentales? Con los mandatos mentales o intelectuales es como un arma de doble filo. O yo sigo lo que me han inculcado y lo que me han enseñado o lo que me han presentado los anteriores, ¿verdad? Los miembros anteriores de mi sistema o mis padres, a través de la información, del conocimiento, de la manera de estudiar, de aprender. Yo tengo, por ejemplo, en consulta muchas personas con Saturno Géminis o con un Saturno en la casa 3. Y entonces, con qué es lo primero que yo me encuentro? El mandato de que si no estudiaba, no podía llegar a ser alguien en la vida. Estudiar significaba ser alguien. Ese era un mandato clásico, es un mandato clásico. Para que tú seas alguien en la vida tienes que estudiar. Es más, a veces venían acompañadas con ciertas expresiones bastante despectivas. Si tú no estudias, serás un burro o una burra, ¿no? Con ese, poniendo al pobre animal, al pobre burro como el animal más bruto, ¿no? Más tonto del planeta, ¿no? Pero a ver, eran como esas analogías de crearle a la persona el miedo de que si no hacía esto, te vas a convertir en esto. Entonces, con los mandatos intelectuales o mandatos mentales, pasa mucho este tipo de situaciones, de incidencias, porque está por delante, está de primero el que sepas hablar, que te sepas expresar bien, que te sepas comunicar, que respetes cuando alguien habla y tú escuchas, y cuando tú estés hablando que te escuchen a ti. Hablo siempre aquí desde el Saturno aire, desde ese Saturno aéreo. Ahora, también hay una cosa interesante. Es uno de los Saturnos que se pueden enfrentar más, como explicaba con el caso de Urano, a romper mandatos, que es el tema del Saturno Acuario. El Saturno Acuario es el más contradictorio o el que más puede establecer una revuelta, una rebelión a los mandatos anteriores. Da el golpe de Estado, el Saturno Acuario a los mandatos. Le da el golpe de Estado, le corta
inmediatamente y dice, hasta aquí. Ahora, a partir de mañana, yo lo hago a mi manera. Claro, es una cuestión también de cualidad, ¿no? De naturaleza de Saturno Acuario, que en algún momento, en alguna vuelta o en algún movimiento del planeta, la persona comienza a reaccionar y comienza a establecer o comienza a romper o a separarse de todo aquello que había sentido hasta ahora que le estaba coartando su libertad, coartando su independencia, su manera de pensar o de ver las cosas. Pero ojo, que esto no es solamente a nivel familiar, sino que también ocurre a nivel colectivo. Por eso están pasando muchas cosas ahora con Saturno Acuario. Hay una rebelión con el conocimiento, con la conciencia, con lo que nos quieren establecer como información valedera, y uno dice, no, 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 yo no voy por allí, yo no creo en eso. O tengo que entonces vivirlo o ver para saber cómo eso me resuena. Y si a mí no me resuena lo que me están imponiendo los demás como una fuente de conocimiento actual o como una ideología, y si a nosotros no nos resuena igual, entonces ahí viene esa rebelión, ese conflicto que vive también Saturno Acuario desde su experiencia personal o como también, digámoslo de esta forma, ¿no? Como experiencia colectiva. Si los Saturnos en aire se les impone es vivir las ideas de la tradición, ¿no? Y pueden ser ideas en una familia religiosas o políticas o sociales. Lo digo por ejemplos que conozco. Y la persona cuando decide romper esas ideas, el clan se le viene encima. Exacto. Puede ser, para mí es muy importante poder que la persona pueda contextualizar esa información, ¿qué es? Y por eso lo que tú preguntas, ¿no? ¿Qué me pasa si yo no lo hago como me lo están pidiendo? Porque hay otra forma de elaborarlo, es que esa información está ahí, yo lo puedo hacer. Les agradezco a los ancestros lo que me dan, pero lo voy a hacer a mi manera. Encontrar esa misma genética existe, pero la voy a expresar de una manera coherente. Cuando la persona se pone reactiva diciendo yo no vengo de allá, eso no existe, no funciona. El hecho de que diga no existe no quiere decir que no esté ahí. El hecho de ignorarlo es peor. Sí, ¿no? Y me acabo de recordar de un ejemplo que fue muy interesante, una experiencia muy tipo Coco, ¿no? La película, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Coco? Con el caso de un chico también, Saturno Libra. Saturno Libra y la mayoría de la familia, específicamente los hombres, abogados. Abogados. El hermano abogado, el padre abogado, un tío abogado, el abuelo, o sea, este sí venía de una casta de abogados, pero bastante nutrida, ¿no? Y él, músico. Pero fíjense qué tuvo que hacer para poder primero complacer al clan y para que lo dejaran tranquilo. Él estudió Derecho. Él estudió la carrera de Derecho. ¿Y saben qué hizo cuando se graduó? Después de la fiesta de graduación, le dijo al padre, papá, aquí te entrego mi título. Esto es lo que tú querías, pues ya lo tienes. Lo puedes colgar en tu pared, porque ahora yo me voy a hacer lo que quiero hacer. Ya está. Rompió con el mandato y este chico se estableció sus metas. ¿Y qué está haciendo ahora? Es músico. Es músico. Entonces, estudió Derecho, sí. Cumplió con una parte de lo que le exigía el clan, pero después de haber complacido, ¿no? Muy libriano también, ¿no? El complacer, pues, ¿qué hizo? Adoptó la posición correcta en función a esa energía aérea. Ahora yo lo voy a hacer a mi manera y voy a buscar el terreno, voy a buscar el área que a mí me hace sentirme bien, donde yo me siento cómodo o donde yo también me siento más pleno. Y es el caso de la música. Bueno, y entonces finalmente con los de agua, ¿no? Bueno, Cáncer, Escorpio. llegamos a los más, a los más bonitos. Yo diría que el punto de Saturno en signos de agua es uno de los más dolorosos, ¿no?
más complejos. Hay mucha información. Allí hay mucha información con los Saturnos en el elemento agua porque son los llamados mandatos amorosos, que mandatos amorosos, de amorosos lo tienen todos, pero estos son los más intensos en los temas de amor. Son los mandatos emocionales o de sentimientos que de alguna manera vuelven otra vez a imponerse a los descendientes. Lo que yo he sentido lo tienes que sentir tú, Martín. ¿Entiendes? Es como eso que hablaba antes de pasar el pergamino, ¿no? El pergamino tiene escrito una serie de elementos que han sido sentidos anteriormente y por esta razón tú también lo tienes que sentir así. Entonces, el sentimiento, la emocionalidad, las experiencias amorosas, la manera en cómo se han vivido las distintas relaciones, o también la profundidad dramática que ha tenido un sistema en el pasado, eso puede ser forma de repetición que se suministra a través del mandato. O sea, ese drama, esa pasión, esa intensidad, ese sentido de tener que vivir la vida con una mayor o menor susceptibilidad. O lo que se dice, se ha heredado el mismo tono de sensibilidad del sistema, pero son mandatos atribuidos, sea por ese Saturno Cáncer, sea por ese Saturno Piscis, ese Saturno Escorpio, dependiendo, ¿no?, de qué Saturno hablemos, en qué signo de agua, sabremos de qué intensidad, a qué intensidad nos estamos enfrentando a nivel de mandatos. No es lo mismo un Saturno Piscis que un Saturno Escorpio, por ejemplo. La intensidad que puede cobrar los mandatos en una persona que tiene un Saturno Escorpio es muy grande, es muy profunda. Pero también podemos hablar de que exista o han existido circunstancias en donde las personas han podido tener experiencias dramáticas en las vivencias anteriores y por lo tanto el drama está permitido, o el drama es una forma también de expresión emocional. ¿Ven? O el silencio, que sería ya todo lo opuesto. El silencio en este caso, el tener que guardar las cosas, el tener que esconderlas u ocultarlas, es una forma también de mandato. Cuando nos decían, no digas nada a nadie, esto se queda aquí, esto no sale de casa, esto no sale de la familia, esto se va a mantener guardado, enterrado. Entonces es una forma de generar el silencio, y el silencio se convierte en mandato, y es uno de los mandatos tradicionales de Saturno Escorpio, por ejemplo. El silencio. El enterrar también los sentimientos, las emociones. ¿Ven? Esa sería la parte como opuesta completamente. Ahora, un Saturno Cáncer, cuando vemos las experiencias de Saturno Cáncer, se relacionan mucho con mandatos de protección, con mandatos de nutrición. Hay muchos casos que he podido comprobar, ¿no?, corroborar, de personas con Saturno Cáncer y posteriormente enfermedades o trastornos, sobre todo trastornos alimentarios, trastornos de alimentación, casos de bulimia, casos de anorexia con Saturno Cáncer. ¿Por qué razón? Porque hay un mandato con la comida, hay un mandato con la alimentación, hay un mandato con la nutrición. ¿Entienden? Hay un mandato también que proviene más atrás de mamá y puede ser de la abuela materna en los casos de Saturno Cáncer. Habría que revisar muchísimo la información que está relacionada específicamente en los casos de Saturno Cáncer con la abuela materna. Y bueno, los casos de Saturno Piscis, para no dejar a Piscis, porque después se quejan y dicen, no, siempre a Piscis, como es el último, no hablan nada de él, o muy poquito, no. El excluido. El excluido Piscis, ¿no? El marginado. Que bueno, que sí, es verdad. Hay una memoria de marginación en Piscis. No voy a decir que no, pero también Piscis tiene cosas muy maravillosas, ¿no?
Y por ejemplo, con Saturno Piscis, fíjate qué pasa con la información que muchas veces se cola, ¿no? Como mandato. Es el mandato vamos a decirlo de esta manera, el mandato específico de Piscis es el ser el buen o la buena samaritana, el buen samaritano. Él hace el bien y no mires a quién. Es que si tú haces eso de esta manera incondicional, te ganas las puertas del cielo. O sea, entonces, claro, eso de que esa combinación de mandatos con religión muchas veces se ve también atribuido en los casos de Saturno Piscis, cuando combinaban esa forma de que te hicieran caso o de obediencia con la parte religiosa, con la parte, más que todo religiosa, más que espiritual, ¿no? La parte religiosa. Dios te está mirando. Dios ve todo lo que tú haces. Si te Pórtese portas bien. mal, si te portas mal, Dios, entonces claro, te crea el miedo a Dios, como que hay un ser supremo que me vigila todo el tiempo y sabe cualquier acto o paso que voy a dar, aunque mis padres no lo vean, él sí lo ve, porque ya papá o ya mamá o ya la familia me sembró ese miedo a algo que es inminente, pero no puedo ver. Entonces, claro, el Saturno Piscis está cargado de muchas ilusiones, de muchos mandatos mágicos, pero también de muchos mandatos de manipulación. Los mandatos de manipulación se ven muy a menudo establecidos en los casos de Saturno Piscis. Sí, una ayuda que puede darse para las personas, porque hemos hablado de Saturno en los signos, básicamente. Mm, Las casas son la mm, forma en que se manifiesta en el mundo y cómo ese claro. mandato debería supuestamente exteriorizarse de manera concreta en una serie de actividades. Estudien la posición de Saturno Claro. por casas, teniendo en cuenta lo que Enzo nos plantea hoy, de Saturno en los signos es lo que traigo, Es el pero sentido, Saturno en la claro. casa es Es la donde, forma, es la exacto. forma. Y ahí es muy importante que observen también cuando han tenido movimientos, tránsitos sobre ese Saturno, qué ha pasado, y eso nos puede ayudar de manera individual a decir cuál es el mandato que hay detrás de estas situaciones. O cuando Saturno llega al retorno o le hace oposición, a los 14 años tenemos la primera oposición de Saturno al Saturno natal, y generalmente esa época es compleja en relación con los educadores y los padres, y ahí ya empezamos a notar la tensión entre la necesidad que tiene el joven o el niño, o la joven y la niña, versus los mandatos del entorno que te están diciendo detrás del no puedes ir a una fiesta o no puedes pensar en X o Y cosa, mucho más de fondo, ya está presente el tema del mandato. Esa es una de las pistas, porque este es un tema que lo he trabajado y pues mi idea también es darle a las personas, bueno, ¿y qué hago? Pues mire su casa, mire los tránsitos de Saturno o cuando Urano pasó sobre Saturno o Plutón o Neptuno, tienes la oportunidad de ver en vivo y en directo en tu vida, además de la temática que se esté planteando, esa necesidad de querer romper ese mandato o el sistema de manera inconsciente tratando de que no te salgas del mandato. Y también algo más que agregar a lo que tú comentabas, mirar la posición de Capricornio. También la posición de Capricornio en la carta complementa mucho la información del mandato. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores para profundizar, ¿no? Y poder también tener como una estructura más clara de cuáles han sido esos mandatos, esos programas, esas creencias que todavía mantengo hoy en día o que ya he ido disolviendo, ¿no? He ido de alguna manera transformando paso a paso por mi propia experiencia. Simplemente he tomado lo necesario de esos mandatos principales, pero ahora ya estoy siguiendo unos nuevos lineamientos en mi vida. Capricornio, casa 10, incluso casa 4 también, ese eje 4-10, pero, y los aspectos que hace Saturno, ¿no? Claro, los aspectos nos van a hablar también de personajes, de dónde proviene ese mandato. Cuando vemos un Saturno-Sol muy afianzado, el mandato, en el caso de la astrogenealogía, el mandato principal ha venido del padre.
ha venido de papá o de alguna figura representativa en la familia o muy importante en la familia, muy influyente. Una persona que ha tenido como mucha prestancia, mucho brillo, ha sido la persona puntual en el sistema, ¿no? De ahí vienen los principales mandatos. En el caso de la luna es con mamá, pero después tenemos también casos como, por ejemplo, qué pasa cuando Júpiter y Saturno están conectados, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede venir ese mandato? Puede venir de figuras que fueron muy admiradas o que fueron muy grandes o vividas como figuras muy elevadas, muy importantes a la vez, y de allí se tomaron los principales mandatos como una ley divina de que eso era lo que decían o lo que hacían, eso había que seguirlo sea como sea, porque eso garantizaba el éxito o puede garantizar el que te va a ir bien, ¿no? El que vas a tener abundancia o prosperidad en la vida, ¿sí? Eso tiene mucho que ver también con esa parte jupiteriana, ¿no? Cuando está combinada con Saturno. Luego tenemos los casos ya de Saturno-Marte, con los temas de los hombres del sistema, Saturno-Venus, con los temas de las mujeres del sistema, Saturno-Mercurio, cómo ha sido, cómo se ha interpretado, cómo se ha canalizado, cómo se ha cumplido o se ha podido obedecer las palabras, los conocimientos, la comunicación. Cuando la palabra era ley, ¿la palabra de quién? El Mercurio-Saturno. Y así lo vamos viendo con los distintos planetas, lo que explicaba el Saturno-Urano, que es el rompedor de mandatos. El Saturno-Plutón son esos mandatos de vida o muerte, son los mandatos más profundos, quizás también más trágicos a veces, pero también más catalizadores, más transformadores. Y el Saturno-Neptuno, bueno, no se queda atrás. El Saturno-Neptuno... fíjense que con Saturno-Neptuno se crean dos cosas. Saturno-Neptuno puede hablarnos de cómo la persona se ha podido convertir a través de los mandatos en el chivo expiatorio de la familia y de alguna forma puede ser lo que se conoce como la cabra sacrificada del clan. El chivo expiatorio tiene dos versiones. Está la cabra sacrificada y la cabra exiliada. Pero la cabra exiliada es más uraniana, ¿ven? Un Saturno-Urano, mientras que la cabra sacrificada es la que tiene conexión Saturno-Neptuno. Es como el mártir o la mártir de la familia, ¿no? La que ha tenido que salir siempre a tener que asumir lo que los demás dejan o lo que los demás no pueden. Entonces tiene que ser como una especie de salvadora de su propio clan. Pero se convierte en eso, en una cabra sacrificada del clan. Pues bueno, hay un señor tema para tomar conciencia, ¿no? Y para que cada uno pueda encontrar las dinámicas y pueda también utilizar esa información, transformarla y hacerla viable en su vida y no seguir hablando de Saturno como el gran maléfico, el que nos obstaculiza. Los mandatos que no se resuelven se convierten en obstáculos en nuestra vida, aunque estemos funcionando aparentemente bien para el mundo. Entonces, este es un tema que nos ayuda a mirar qué podemos hacer. Que la pregunta siempre es, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y esto para qué ocurrió? Porque el para qué nos va a dar un sentido de realidad y también a qué nos está obligando. Porque algo que se plantea, nos está planteando el reto de tener que convertirnos mediante el proceso o capacidades que tenemos en nuestro interior que no conocemos, se van a manifestar. Esa es la idea. Así es. Buenísimo el tema. Pues muchas gracias, Enzo. No, Bueno, gracias a ustedes también. Gracias a ustedes, a seguiremos. los dos y a las Con mucho personas, gusto. a todas las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo y las que nos escucharán también. Muchísimas gracias. Y bueno, se nos acerca, cada vez estamos más cerca de Almas, del Congreso. A veces Ya, estamos ya más ustedes se cerca. están afinando, ¿no? Ya están afinando los detalles y Poco a también poco. ya preparando las maletas, ¿verdad?
Sí. pasajes comprados y todo. Eso que es hasta Maravilloso. septiembre, finales de septiembre, pero ya, Ya, ya ya me quiero subir en preparados. ese avión. Ya preparados. Bueno, ya tenemos también sede donde va a ser el Congreso aquí en Palma. Ya está lo preparativo. Ahora en mayo comienza toda la campaña ya oficial, todo directo. Y ya se va a dar a conocer todos los ponentes, que por supuesto ustedes dos son de los primeros ponentes y embajadores que van a estar aquí en Mallorca a finales de septiembre y comienzos de octubre en este congreso tan emblemático que será el primer congreso de la Alianza Mediterránea de Astrología. Así que bueno, vamos a ir Muchas dando gracias, Enzo. información, ¿verdad? Y vamos a ir compartiendo. Incluso haremos algunos programas en referencia al congreso. Ahí estaremos también impulsando todo el proceso, sin duda alguna, con mucha alegría y con ese nombre tan bonito que tiene, ¿no? De almas. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, y Martín y yo tendremos también algo que después que eh, vamos a realizar y a ofrecer, que te lo había comentado Juan Carlos, lo de el taller del gestacional, del mapa gestacional, con la incursión de Martín con los puntos. Hay puntos muy interesantes que Martín va a añadir en este taller, en este curso, ¿no? Del mapa gestacional. Cosas muy Bueno, pues interesantes. debajo de este video en YouTube encuentran los enlaces tanto de Martín como los de Enzo. Si quieren seguirlos por sus redes, Instagram, Facebook, YouTube y en las páginas web martinochoa.com. Es que es tu página, ¿cierto, Martín? Sí, Sí, y ya está el enlace. el Instagram también ya. Ah, el Estos días ya Instagram también lo lanzamos tienes la ahí. imagen y todo. Ya estamos Perfecto. bastante adelantados en eso. Y de enzodepaola.es, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, mis Oye, Muchas queridos gracias. amigos. agradecido, ¿eh? Agradecido de verdad, de corazón a corazón. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos ya eh, pronto, prestos para un nuevo tema. Ujú. En- Así será. volveremos a hablarnos entonces. Cuando estamos con Enzo cambia un poco el horario porque pues 7 de la noche Colombia son 1 de la Mm. mañana, ¿cierto? 2 de la mañana creo ya. 2 de la mañana en esta Sí. época. Y bueno, cuando estemos con Enzo vamos a vernos a tipo 4 de la tarde, Colombia, 11 de la noche tuyas, que de todas formas sigue siendo tarde para ti, pero muchas No, pero gracias por el yo esfuerzo. aquí estoy fresco. Bueno, un Bueno, un gran abrazo, Cuídate abrazo, mucho. Enzo. Un amigos. Todas. abrazo. Chao. Chao. Chao.